Muy bien, estamos listos para nuestra lección que corresponde a nuestro día de hoy domingo, 11 de octubre. Y pues seguimos trabajando en nuestro estudio que corresponde al plan y la esencia de Dios. Hoy nos toca la lección número 5. Y hemos estado estudiando este tema con el fin de que todos podamos ir memorizando, grabando bien lo que es la doctrina básica del cristiano. Y dentro de la doctrina básica del cristiano está conocer la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Hemos dicho que esta es como una fotografía, ¿verdad? Para poder tenerla de lo que es Dios para cada uno de nosotros. Y esta fotografía pues está aquí en la esencia de Dios. El último tema que tratamos, o en las últimas porciones que vimos la semana pasada, vimos, ¿y la salvación qué? ¿Verdad? Era la pregunta. Por eso comenzamos a ver la esencia de Dios. Estuvimos tratando un poquito, algo relacionado. Vamos a seguir, esto aunque en cada lección a veces toquemos varias partes de la esencia de Dios, no significa que ya no las vamos a ver, sino que vamos a seguir viéndolas, o sea, las vamos a ir mezclando porque la esencia de Dios tiene que estar unida, no puede estar separada una cosa de otra. Ya hemos dicho que, por ejemplo, el caso de la rectitud, lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. O sea, estamos viendo que tienen que estar íntimamente ligadas. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dios. Y vimos el caso de la soberanía. Dijimos, nada más para recordarlo, ahorita vamos a irnos a otro tema, pero nada más recordar un poquito, dijimos que soberanía es el absoluto derecho de Dios de hacer todas las cosas de acuerdo a su propio placer, sin violar su esencia. Esto lo vimos en las lecciones pasadas. Vimos que la palabra dikaiosune significa rectitud o justicia, dependiendo del contexto del versículo. Pero sí dijimos que para poder diferenciarlos, porque hay quienes piensan que es lo mismo rectitud y justicia, y no es así. Es la misma palabra en el griego, pero no para la misma aplicación. Dijimos rectitud es la norma, la justicia es la función. Son dos cosas diferentes. Una es la norma, la línea que no se debe de pasar. Justicia tiene que ver con la función o aplicación. Y luego nos fuimos con el amor y dijimos que es parte de la integridad divina porque está basado, ese amor, basado en su rectitud y en su justicia. Dijimos que Dios es amor, no tiene amor, sino que Dios es amor. Y el día de hoy pues vamos a terminar un poquito más relacionado con el amor para que esto vaya quedando bien inculcado, muy claro. Un punto importante, y aquí es donde comenzamos a mezclar palabras de los atributos de Dios. Dios es soberano, ¿ok? Su amor es motivado por sí mismo. No es algo que lo motive, sino Él mismo, al ser amor, Él mismo es motivado al amor, compatible con todos los demás atributos. Voy a dar un ejemplo que lo he dicho varias veces, pero creo que es el más sencillo. Mucha gente pregunta, ¿por qué si Dios es amor, por qué no salva a todo el mundo? Entonces aquí es donde viene para que entre con otra de la parte importante de la esencia de Dios, que tiene que ver con su rectitud y su justicia. ¿Por qué Dios no salvaría a todo el mundo? Porque Dios es justo. Ahí entra la parte importante de este concepto. Ahora, dentro de su soberanía, Él mismo es el motivador, estamos diciendo del amor. Y el ejemplo que damos es Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un ejemplo de que Dios desde la eternidad pasada había planeado la salvación. ¿Ok? Entonces es soberano, con motivación de amor. En el amor divino es completa y perfecta integridad. Cuando Dios nos tiene que disciplinar, porque aquí viene la palabra amor, ¿se acuerdan que hemos leído esto? Que Dios a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, el amor de Dios, el amor divino, que es perfecta integridad, cuando nos toca el tiempo de la disciplina, es una disciplina perfecta. ¿Ok? No es como podría suceder en un padre que llega a disciplinar a su hijo porque está enojado, porque es una reacción. No, esto es una disciplina perfecta.
También hablamos de que Dios es inmutable. Por lo tanto, su amor no puede ser comprometido por la forma de ser nuestra. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Vuelvo a repetir, inmutable. ¿Qué significa? Después lo vamos a ver bien, pero no cambia. Entonces, si estamos hablando de que la esencia de Dios es una sola, en complemento toda ella, quiere decir que el amor hacia nosotros, que no cambia, bajo ninguna circunstancia. Hey, pastor, pero es que yo he cometido pecados increíbles y tremendos. Dios no cambia su forma de amar. Ni nos ama más porque somos obedientes, nos ama igual. Es un amor perfecto, completo, inmutable, que no cambia, que no se compromete, que no es injusto, que no discrimina, que es para todos de la misma manera. Eso debe darte y debe darme a mí una confianza, una esperanza, confianza absoluta de que esto es fabuloso. Dios me ama de la misma manera siempre. El amor de Dios no puede mejorar y no puede deteriorarse. ¿Qué dijimos que es? Inmutable, no cambia. A veces pensamos, porque cometemos errores, dentro de esto puede ser la maldad, el pecado, el hacer las cosas como el cosmos la quiere, y decimos, ay, a lo mejor Dios me deja de querer, o a ti te quiere más porque eres más buena persona, o eres más cristiano. No, Dios nos ama como hijos, ya nos ama de la misma manera. Como no hijos, nos ama de la misma manera también, como un amor. Ahí, ¿cómo es ese amor? Impersonal. Ya cuando somos sus hijos, pues ya es un amor personal. Entonces, el amor de Dios no puede mejorar ni deteriorarse, o sea, es decir, no cambia, es inmutable. Dios es verdad. El amor de Dios es comunicado a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. O sea que Dios es verdad. ¿Y cómo se comunica? Por medio de la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? La palabra de Dios. Rectitud, inmutabilidad, indican que el amor de Dios es eterno y es consistente. Es eterno y consistente, o sea, siempre, 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 ahí está el amor de Dios, no cambia, no varía, no se deteriora. Ahora, nosotros estamos en medio de un combate, estamos en una guerra, dice la palabra de Dios que estamos en una guerra tremenda. Y entonces, en medio de este combate, tenemos armas, tenemos herramientas para llegar a la máxima victoria. Y unas de ellas son estas: entender cuál es la esencia de Dios, cuáles son los atributos de Dios, para que yo pueda tener plena confianza de que todo lo que está pasando está dentro del plan de Dios. Su amor no cambia, es inmutable, Él es recto, es justo. ¿Sí entienden? Esto es ir empapándonos de los atributos de Dios para que cada vez tengamos más confianza quiénes somos para Dios. ¿Se acuerdan que usamos el término autoestimación espiritual? Eso es, saber quién somos para Dios. Y no importa tu edad, grande, pequeño, joven, eres miembro de la familia real, tienes todo lo mismo que los demás. En este sentido de atributos a nuestra disposición, para nuestra ayuda, para nuestro fortalecimiento. Miren, la vida es muy corta. Algunos pensamos que todavía tenemos una vida por delante tremenda. No lo sabemos. Y más hoy que se está hablando tanto de que el Señor ya viene. No lo dudo, estamos más cerca de la venida del Señor. Eso es claro, muy claro. Está más cerca, pero no lo sé. A lo mejor faltan 100 años, a lo mejor faltan 100 días, a lo mejor faltan 100 minutos. No lo sé. ¿Podemos decir que estamos más cerca? Sí, porque se están cumpliendo muchos eventos históricos dichos en la palabra de Dios, no proféticos, eventos históricos que se están llevando a cabo y nos indican, ¿está más cerca la venida del Señor? Sí, indudablemente. Pero entonces el tiempo que nos queda, ya sea porque Dios nos lleve a su presencia porque morimos o porque Él venga antes, es corto para nosotros. Tenemos que utilizarlos, comprar el tiempo, no perder el tiempo. En Judas, esta carta que está casi al final,
dice lo siguiente, es un solo capítulo, por eso nada más decimos un solo número, que es 21. Vendría a ser 1:21, para entenderlo así, es el único capítulo. Dice así: conservaos, y luego ese conservaos, acuérdense que es muy usado porque es tipo español, ¿verdad? Pero aquí la palabra sería guárdense, guárdense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Esto es, guárdense. ¿Entiende qué es guárdense? Ahora que estuvimos en estos tiempos de pandemia y hemos seguido en estados de pandemia, ¿qué es el término que se usó? Guárdense, quédense en su casa, protéjase, haga lo necesario para estar protegido. Aquí nos está diciendo el mismo término, pero para algo espiritual. Guárdense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y misericordia qué es? Amor que no falla. Espérenlo, listos, preparados, preparadas para este tiempo que va a venir fabuloso. Guárdense del cosmos, guárdense de la naturaleza de pecado, guárdense del pecado, guárdense de todas estas cosas que tratan de influir en la vida del cristiano para no crecer. Hemos dicho mucho esto y lo vuelvo a repetir porque tiene que quedar claro. Los que quieren crecer espiritualmente son pocos y pocas, son pocos. Podemos contarlos casi siempre, que quieran crecer. ¿Por qué? Porque implica, primero, que seas positivo, que quieras crecerlo. Y segundo, implica echarle ganas al asunto. No es fácil estar, el estudio del domingo, hay que estar ahí presentes. El martes el estudio del martes. El estudio del miércoles. Yo sé que no es fácil porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero dentro de esas muchas cosas que hacemos, podemos separar un tiempo para Dios, que debería ser la prioridad, y el tiempo que nos quede pues para las demás cosas. Pero bueno, vamos a pensar que usted separa un poquito de tiempo todos los días, úselo correctamente, compre el tiempo. El amor de Dios puede ser personal o puede ser impersonal. Para nosotros, ¿cómo es? Personal, nos ama personalmente. ¿Por qué? Porque tenemos algo de mucho valor. ¿Y qué es eso de mucho valor? La rectitud de Dios en nosotros. Por eso somos preciosos a sus ojos. Somos hermosos a sus ojos, porque tenemos su rectitud, no por nosotros, no por nuestras características humanas, sino por lo que somos en Él. Ahora, cuando amamos a alguien de una manera personal, acuérdense que el amor personal, ¿en qué se basa? En lo atractivo del objeto. Y no estamos hablando siempre de belleza, porque esa es una parte, pero estamos hablando de agradable, me cae bien, nos la llevamos suave, eso es atractivo. ¿Qué pasa cuando eso atractivo se acaba? ¿Se acaba el amor personal? Sí, porque está basado en lo atractivo. Entonces ahí es donde tiene que entrar inmediatamente, ¿qué? El amor impersonal. El amor que yo tengo por esa persona, amigo, esposa, hermano, novia, novio, vecino, compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Amor impersonal. Te amo por lo que yo soy para Dios, no por quién eres tú. Y eso nos permite ir haciendo trabajo con integridad en la vida nuestra, íntegros, correctos en estos aspectos. Y la integridad pues va a venir a ser en nosotros como un centinela, como un guardia en nuestra alma que nos va a estar llamando la atención constantemente. Dejamos por un poquito el amor de Dios, porque lo vamos a seguir tocando, así vamos a estar hasta que quede esto bien inculcado en nuestras mentes. Vamos a hablar de la vida eterna, porque ahorita tocamos el tema, vida eterna, vida eterna. Este atributo está relacionado con el tiempo, ¿ok? Ese es un primer concepto importante. Ahora, cuando hablamos de eternidad y lo aplicamos a Dios, significa que Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Eso es una característica de Dios. Siempre ha existido, siempre va a existir. Dios, es algo importante aquí, Dios no está sujeto al tiempo. ¿Ok? Por eso a veces decimos que para Dios un día puede ser como 1000 años o 1000 años como un día. Hay puntos en los que sí habla de tiempos exactos, pero así es, para Dios no hay tiempo. Él lo inventó para nosotros.
Para Él no existe el tiempo, para nosotros sí, porque necesitamos 8 horas para dormir, bueno, algunos más horas o menos, tanto tiempo para comer, tanto tiempo para trabajar, pues tenemos que tener un ciclo en este sentido, y Dios lo creó para nosotros. Entonces, este tiempo que existe para nosotros es la causa por la cual nosotros podemos dividir, trabajar, hacer todas las cosas necesarias, pero para Dios no existe esto. Vamos a ver 3 citas relacionadas con esto. Para los que nos escuchan en casa, si no alcanzan a acompañarnos con la cita, apúntenla para que la puedan leer con más calma. La primera que vamos a ver es el Salmo 90, el versículo 2. Salmo 90, versículo 2, que dice así: antes que los montes fueran engendrados, o sea, hechos, y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios siempre ha existido. ¿Okay? Antes de que nosotros existiéramos, Él ya existía. Acuérdense que usamos un término eternidad pasada. Ese término en realidad no existe si lo usamos correctamente con la ortografía y la gramática y esas cosas. No, pero lo usamos para hablar de en tiempo atrás, para entender que en la eternidad pasada, o sea, es decir, en el tiempo en que Dios todavía no creaba al ser humano, el mundo, hizo esto, para hablar de ese tiempo. Entonces, para que no vayan a pensar que estamos usando un término erróneo, es simplemente para ubicarnos en los tiempos en los que sucedieron estas cosas. Entonces, Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, y desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Nos vamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, separados, sin mancha, todo el pecado pagado delante de Él. Dios lo conocía. Y por eso es tan importante que conozcamos todos los detalles de la esencia de Dios. Porque si hablamos de que Dios es omnipotente, Él puede hacer todas las cosas, omnipresente, está en todo lugar, tenemos que entender a qué se refiere cada uno de estos conceptos. En este caso del que estamos leyendo aquí, dice que antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos preconocía que íbamos a actuar de esta manera. Él conocía que usted iba a venir hoy a tales horas, a la 1:30, al estudio bíblico. Él ya lo conocía esto. Para nosotros es nuevo porque lo estamos haciendo en este momento, pero Él ya lo conocía antes de crearnos a nosotros. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice así: primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17: por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey eterno. Ahora, hay que entender que tanto el tiempo como el espacio, y no estoy hablando del espacio sideral, o sea, ya de las estrellas, sino el espacio, esto que nosotros tenemos, fue creado por Dios. Dios no está en el tiempo está en Dios. Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Porque si no, entonces el tiempo manejaría a Dios, y no, Dios maneja el tiempo porque Él lo creó. Dios es el origen del tiempo, no necesita ser cronológico como nosotros. ¿Qué significa ser cronológico como nosotros? Pues nosotros planeamos, me voy a levantar a las 7 de la mañana y voy a desayunar a las 8:30 y comí a las 2 y fui al trabajo de 9 a 3 o no sé, eso es cronología. Dios no trabaja de esa manera. Dios no tiene un horario. Con esto estamos intentando aclarar y que quede muy bien en nuestras mentes que no podemos pensar como humanos que Dios es así. Dios es Dios y tenemos que ver las características que tiene como Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 17, dice así: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. ¿Estoy bien en el versículo 4:17? Sí, estamos bien.
delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Este versículo lo usamos hace tiempo para hablar de Abraham, pero en este caso estamos usándolo para hablar de que llama a las cosas que no existen como si existieran. El tiempo es finito. ¿Se acuerdan esa diferencia? Finito, infinito. Infinito es infinito, ¿verdad? Finito es corto, tiene tiempos. Entonces, el tiempo es finito. Tiene sucesión, tiene duración. Nosotros vivimos 70, 80 años o menos. Nosotros fuimos a la escuela a los 8 años. ¿Se fijan? Hay determinada cronología y es finita. La eternidad, siendo infinita, solo tiene duración. Sigue y sigue, es duración, duración, duración. En cambio, eso nosotros no. Inmensidad, Dios es inmenso. Por lo tanto, no está sujeto al espacio. No está limitado por el espacio. Dios lo inventó el espacio. Y no hablo del espacio de estrellas, sino el espacio. Hablar de estar aquí presentes. Nosotros no podemos estar en dos lugares. O estamos aquí o estamos en la casa, ¿verdad? Muchos están en la casa ahorita, muchos estamos aquí. Eso es el espacio a lo que me estoy refiriendo. O sea, Dios no está sujeto al espacio. Dios no puede ser más o menos de lo que es. Él es completo, así es completito. Por eso a veces, ¿se acuerdan? Y esto es un tema que vamos a tratar más adelante, cuando hablamos de que Dios no se enoja. ¿Sí? Dios no se enoja. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Usamos ese término y usamos el antropomorfismo y el antropopatismo, que son los términos que usamos para hablar de cosas en las cuales le damos a Dios una cierta forma humana para poder entender un concepto. Por ejemplo, mucha gente dice, en el hueco de su mano, pues Dios no tiene una mano, pero lo utilizamos para poder entender el concepto. Va más adelante, en las lecciones, pues más adelante vamos a poder trabajar en ello también. Entonces, Dios es inminente, significa que está en el espacio. Dios es trascendente, significa que está fuera del espacio. Les voy a explicar esto. Porque esto para mí fue novedad hace como unos 7 años que lo leí y pues fue novedad para mí y era tener que explicarlo. A veces hay cosas que entendemos pero no se han explicado. ¿Sí me entienden? Y hay que explicarlas para decir, ok, lo creo porque lo entendí. No porque me dijeron que así era, sino porque entendí el concepto. Cuando decimos que Dios es inminente, significa que está en todo lugar, está en el espacio. Pero es trascendente, eso significa que está en algunos espacios fuera. Porque hay grupos, esto se les llama panteísmo, que piensa que aquí está Dios. En el sol está Dios. En el agua está Dios. ¿Sí entienden eso? Eso no es correcto en ese sentido. Dios está en el espacio, es por eso se llama inminente. Trascendente, que está fuera del espacio, ¿sí? No está en una pieza, un pedazo de madera, un carro, una nube. No está en ello. Eso se le llama trascendente. Inminente significa que está en el espacio. Trascendente es que no hay lugares donde no está presente. Más adelante vamos a ir trabajando para que se quede claro este punto, pero es importante que usted lo entienda, porque si no, hay grupos que vienen y dicen, no, pues estamos adorando esto porque aquí está Dios. ¿Verdad? Eso es una falsedad total, porque es trascendente, significa también que está fuera del espacio. Nuestro Dios es sin medida en todos los aspectos, sin medida, no hay forma de medirlo. A veces quisiéramos tener una forma de describir la medida. No hay medida. Dios es todo poder, infinitamente capaz de hacer todas las cosas dentro de la esfera de su integridad. ¿Por qué? Porque no puede violar su integridad. No puede violar su esencia. Todas las cosas que Él hace, las hace dentro de la integridad. En Isaías 44... Isaías 44, versículo 24, dice así. En la segunda parte es la más importante. Voy a leerlo todo, pero la parte B del versículo es donde quiero que ponga mucha atención. Dice, así dice el Señor, tu Redentor,
el que te formó desde el seno materno, yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo y la tierra sin ayuda. Ese es el Dios del que estamos hablando, un Dios perfecto, completo, omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera. Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice así: y Él, que es poderoso, que es capaz para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, nos imaginamos, pensamos, según el poder que obra en nosotros. Y esa es la omnipotencia divina. Cuando hablamos de que Dios es omnipotente, voy a darles un ejemplo donde su omnipotencia la limitó. No dejó de ser omnipotente, sino que la limitó. ¿Cuándo? En la unión hipostática. ¿Se acuerdan? 100% Dios, 100% hombre. En su humanidad estaba limitada su omnipotencia. Él autolimitó su potencia, su poder, en el 100% hombre. Pero en el 100% Dios continuaba su omnipotencia a todo poder. O sea, es decir, mientras que el niño estaba ensuciando pañales, para entenderlo así en un extremo de ejemplo, ¿verdad? La humanidad del Señor Jesucristo, la divinidad estaba controlando el universo. Por eso a veces es tan difícil ir caminando en entender más y más qué es Dios. Como decía Billy Graham, o Billy Graham, como usted quiera decirle, decía, hay cosas que nosotros como pastores, maestros, no tenemos la capacidad para explicarlo, y nuestras mentes a veces incapaces de poder entender algunas cosas. Pero va a haber un día que estemos en la presencia del Señor y con un cuerpo glorificado, con un alma ya en el tercer cielo, le podamos preguntar, Señor, esto yo nunca lo entendí, ¿de qué se trata, verdad? Entonces podrá venir una explicación y lo podremos entender completamente. Pero hay algunas cosas, gracias a Dios son pocas cosas, pero porque todo está escrito en la palabra de Dios, pero a veces para nuestra mente finita, a veces no tenemos la capacidad para poder entender todo como quisiéramos entenderlo, a decir, pues claro, como 2 por 2 son 4, sí, pero hay cosas que no pueden ser tan claras, pero poco a poco podremos ir avanzando en entenderlas estas. Hebreos 1:10. Hebreos capítulo 1, versículo 10 dice así: tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. No tiene manos Dios, pero era para que entendiéramos el concepto de que Dios lo creó todo. Él creó todas las cosas. Ese mismo poder que está a nuestra disposición para vivir la vida cristiana. Es el mismo poder. Pero fíjese, ¿para qué? Para vivir la vida cristiana. No para hacer milagros o cosas que Dios los hace y los seguirá haciendo, siempre es Dios. Pero para nosotros el poder es vivir la vida cristiana a su manera. Omnisciencia. Dios conoce todas las cosas hace millones de años, desde la eternidad pasada. Antes del tiempo, que existiera el tiempo, Dios conocía todas las cosas. Estoy tocando puntos, no se me preocupe, estamos en el concepto de vida eterna, pero el punto es que quiero que escuche las demás palabras para que las vayamos uniendo a las demás partes de la esencia. Omnisciencia, más adelante lo vamos a ver específicamente la omnisciencia, pero nada más para ir abriendo esto. Dios conoce entonces todas las cosas antes de que existieran. Miles y miles de años antes de que existieran, Dios las conocía desde la eternidad pasada, es decir, antes del tiempo. O sea, es conocimiento simultáneo de todas las cosas. Así de sencillo es la omnisciencia. Conocimiento simultáneo de todas las cosas, ya sea que sucedan o que puedan suceder. Es decir, todas las posibilidades las conoce Él, pero Él conoce cuáles se van a llevar a cabo. Aquí viene lo interesante, ¿verdad? Es como cuando se me figura, cuando estaba estudiando este tema, que usted llega, ¿cuántas veces no nos ha tocado ir? A mí me ha tocado en alguna ocasión llegar a un lugar donde se divide para 2 o 3 lugares.
y no sabemos para cuál nos vamos porque no traemos plano, no traemos GPS, nomás estamos por señas. No sabemos cuál vamos a tomar. Dios sabe que estamos en esa disyuntiva, pero sabe qué camino vamos a tomar. Ese es el concepto de decir que conoce lo que sucede y lo que pueda suceder. Salmo 33. Salmo 33 va a ser el versículo 14 y 15. 33, 14 y 15 los versículos. Dice: desde el lugar de su morada él observa todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón, la doctrina bíblica en nuestra alma, de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos. Él que todas las obras de ellos entiende, libre voluntad, Él lo conoce, no nos manipula, no somos títeres que nos dice qué hacer, nos dice qué es lo correcto, pero tú decides qué es lo que vas a hacer. En Mateo, ahí vamos a ver dos citas, Mateo primero 6:8. Mateo capítulo 6, versículo 8. Dice: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. Esto está hablando de los que rechazaron el punto de vista divino. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes que tú lo pidas. ¿Ya oyó eso? Lo voy a repetir, El Padre, Dios Padre, sabe lo que necesitas, en este caso necesitamos, antes que nosotros lo pidamos. Entonces, ¿ahora entiende para qué es la oración? Para alinearnos a la voluntad del Padre. Porque Él ya sabe lo que tú y yo necesitamos. La oración nos está dando la oportunidad de alinearnos para pedir lo que Él ya sabe que nosotros necesitamos. ¿Tú crees que Dios necesita que le digas 40 veces lo que tú quieres? ¿O Él cambiará de opinión porque, ay, no, este hombre, esta mujer sí es insistente, mira, tiene 2 años orando por esto, hay que mandarle eso? No, Dios va a hacer su voluntad perfecta, pero tenemos la oportunidad de alinearnos al plan de Dios, de pedir por lo que Dios quiere y sabe que es correcto para nosotros. En Mateo 10, ahí adelantito, vamos a ver los versículos 29 y 30. 29 y 30, dice así: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Está hablando ahí, véalo como alimento para los pobres. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Es un alimento que solamente los pobres utilizaban en ese momento. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la omnisciencia de Dios, estamos hablando del conocimiento simultáneo de todas las cosas posibles o reales que pueden existir. Ahí puse un inciso de 3 puntos importantes con respecto al conocimiento divino. Pusimos el primero, que está en Hechos, capítulo 15, Hechos 15, versículo 18. Hechos 15, versículo 18 dice el Señor que hace saber todo desde tiempos antiguos. Esto significa Dios es eterno, su conocimiento es eterno. Hechos 15, 18. Ahora vámonos a Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, versículo, no, perdón, 11, Romanos 11, 33. Romanos 11, 33, perdón, si dije un número mal ahí. 11, 33. Dice: oh profundidad de la riqueza. Ahora, ¿se acuerdan esa palabra? Profundidad. ¿Alguien está recordando entre semana? Estamos estudiando un versículo que habla de anchura, profundidad, altura. Fíjese el término que usa aquí: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, el conocimiento divino es incomprensible, no lo podemos entender, así de sencillo.
No se preocupe usted cuando diga, ay, es que hay cosas que no puedo comprender del Señor. ¿Cómo es posible que el Señor haga y diga y haga esto? Es incomprensible. Porque queremos darle una situación humana y es Dios. Es imposible poder compararlo. Efesios capítulo 3, versículo 10. 3:10 de Efesios. Dice, al fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Entonces, es lo máximo la sabiduría de Dios. Es lo máximo. No hay algo mejor, no hay algo más increíble que la sabiduría de Dios. Cada detalle de la historia, cada detalle del género humano está en la mente de Dios. En todo momento. Yo escucho una frase muy común porque me la dicen a mí o me la escriben a mí. Pastor, le encargo, usted que está más cerca de Dios. No sé si se refieren a que estoy más cerca de irme con Él o de qué se refiere, pero el punto es, todos estamos en la misma condición. Lo que está diciéndonos aquí es que Él conoce todo lo que está sucediendo, todo lo de la creación, todo el género humano, todos los miembros de la familia real están en la mente de Dios, en todo momento. Para Dios el futuro es tan claro como el pasado, así de claro para Él. Así que usted tiene toda la confianza, toda la certeza de la cercanía que tiene Dios para cada uno de nosotros y del amor que Dios tiene para nosotros y de la omnipotencia a nuestra disposición. Y así seguimos hablando de cada uno de los detalles que Dios es y que están a nuestra disposición. Dios, una cosa importante, Dios nunca va a violar nuestro libre albedrío. Él respeta tu libre albedrío. En ningún momento va a interferir con tu voluntad. Conoce todas las cosas, pero aquí hay una palabra clave. Conoce todas las cosas por preconocimiento, no predeterminación. O sea, Dios no predetermina lo que tú vas a hacer. Hay grupos cristianos que piensan que Dios predetermina quiénes van a ser salvos. Eso es una mala idea, eso es una falsa doctrina. ¿Dónde quedaría entonces la libre voluntad del ser humano? Si Dios dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué evangelizamos si Dios ya lo dijo, ya lo declaró cómo iba a ser? Lo preconoció, que es muy diferente. En su omnisciencia, omnipotencia, capacidad de todos los aspectos, Él sabía quién iba a creer en Jesucristo como su Salvador y lo decretó como cierto. Así es. Pero no tiene que ver con predeterminación, sino con preconocimiento. Ahora, mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de seguir avanzando, por eso estamos aquí. Fíjense la oportunidad y el privilegio de estar aquí listos para poder escuchar la palabra de Dios, para seguir avanzando y poder llegar a ¿qué? A la máxima felicidad que Dios quiere que tengamos todos antes de irnos al tercer cielo. Dios no va a interferir con tus decisiones. Te dice qué es lo correcto, pero tú decides finalmente qué vas a hacer. Aquí viene lo interesante, ¿quieres ser positivo o quieres ser negativo al crecimiento espiritual? Esa es tu decisión. Antes de terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, ya estamos al límite, quiero mencionar un par de puntos con respecto a la justicia y rectitud de Dios. ¿Se acuerdan la frase que usamos? Lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. Entonces, rectitud y justicia es la integridad infinita de Dios. Por eso Él es perfecto, Él es íntegro. ¿Por qué? Porque tiene perfecta rectitud y perfecta justicia actuando hacia otros. O sea, Él es justo, Él es recto y actúa justo y recto hacia las personas. Por eso Dios demanda de nosotros, ¿qué demanda? Rectitud perfecta. Él quiere que nosotros lleguemos. Sabe que no podemos llegar al máximo porque estamos todavía en un cuerpo humano con naturaleza de pecado, con muchas tentaciones, con muchos problemas, pero Él está demandando de nosotros que pongamos en práctica su rectitud en nosotros. La tenemos posicionalmente, quiere que lo hagamos experiencialmente. Es la segunda parte importante. Dios no es arbitrario en ninguna forma para con nosotros.
La naturaleza de Dios no cambia, nosotros sí cambiamos y debemos de cambiar, pero Dios no cambia, nosotros debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque esos malos hábitos, esa rehabilitación epistemológica, rehabilitación por medio de la palabra de Dios, debe de estar día tras día tras día limpiando y limpiando nuestra alma para mejorar la capacidad, para mejorar nuestra integridad, para mejorar la aplicación de todo lo que Dios quiere que hagamos en la vida cristiana. Así que en su carácter de Dios perfecto demanda integridad de nosotros, que seamos rectos, que seamos justos. ¿Vamos a fallar? Sí, sí, claro que sí. Pero el punto es, ¿te das cuenta que hiciste algo mal, que actuaste mal, que tomaste malas decisiones? Confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigamos avanzando. No te quedes lamiendo la herida o recordando el pasado. Ya, eso se confesó. Sigue adelante. Hay mucho trabajo por hacer para seguir avanzando. Y continuamos la próxima semana. Señor, gracias por este tiempo que nos permites entender y comprender tu esencia, Señor, tus atributos. Vamos poco a poquito, Señor, tratando de comprender eso increíble, grandioso que es tus atributos, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido el día de hoy de estar juntos estudiando tu palabra. Ponemos en tus manos a los que nos escuchan en casa, igualmente a los que están aquí presentes, Señor. Y si tú nos das vida para nuestra próxima lección, que será el martes, el miércoles y el domingo, pues estar presentes si tú nos das vida para ello, Señor. De antemano, gracias porque todo lo que tú permites o diriges hacia nosotros, Señor, es perfecto. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.